Hola, mi nombre es Carlos García. Bienvenidos al video de hoy. En este programa prepararemos deliciosas recetas mientras hablamos sobre procesos, atributos y aplicaciones de productos hechos con carne de ave y huevo de los Estados Unidos. Agradecemos a United Soybean Board por ser nuestro patrocinador en esta serie de programas. Hoy vamos a preparar huevos rancheros y vamos a hablar sobre un tema muy complicado que es fresco. ¿Qué es un producto fresco? Y para eso nos acompaña la doctora Pilar Castañeda. Doctora, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. No, al contrario. Antes de empezar con la receta, quisiera que nos hable un poco qué es un producto fresco. Ok. Realmente el término frescura se aplica a los productos recién obtenidos. Y en el caso de productos vegetales, generalmente nuestra referencia siempre decimos es fresco porque lo vemos en exhibición a temperatura ambiente, ¿no? Cuando vamos a un mercado establecido. En el caso del huevo, sí podríamos decir que es aquel huevo puesto en un periodo entre 10 a 15 días. Ya hablamos en otro video acerca de cómo pierde agua cuando lo almacenamos a temperatura ambiente. Esta es una medición que, como platicábamos, se puede hacer a través, o determinación se puede hacer a través de colocándolo en un recipiente con agua, pero también, Carlos, cuando observamos las albúminas, la clara, podemos saber si este producto es fresco o ya tiene un tiempo de almacenado. No me atrevo a decir viejo porque realmente no aplica en el huevo. A lo mejor ya tiene un periodo mayor de almacenamiento. Y esta es una pregunta, la pregunta del millón casi, que fue primero el huevo o la gallina. ¿Un producto refrigerado es fresco, doctora? Sí. En la carne, simplemente, Carlos. La carne, podemos tener una carne fresca que es refrigerada y te voy a explicar también por qué. Yo creo que es muy importante para que nuestra audiencia lo comprenda. Los rastros mantienen condiciones sanitarias en su manejo. Cuando un animal se procesa, después de un área, por ejemplo, sobre todo en el área donde se retiran las vísceras y se empiezan a hacer cortes, la temperatura de los rastros se mantiene baja. Y esto es porque las bacterias, todo lado está lleno de bacterias, o sea, en todos lados podemos encontrar bacterias en el medio ambiente. Entonces los rastros a través de la temperatura tratan de controlar estas poblaciones microbianas, Carlos. Entonces lo que sucede es que las salas de corte, las salas donde ya se está embarcando el pollo, se está emplayando y se está poniendo en estas charolas, se mantienen al menos a 10 grados centígrados o menos. Entonces, y es una carne recién obtenida. Por eso me atrevo a decirte, claro que aplica a productos refrigerados, porque la carne, la mejor manejada es aquella que está bajo una cadena de frío, que a través de este rastro que estuvo a una temperatura de estas salas de corte a 10 grados o menos, se sigue manteniendo esta temperatura como un manejo continuo de esta carne. Entonces, haciendo una comparación, un producto que tenemos en exhibición sin refrigerar contra un producto que tenemos tal vez empacado pero refrigerado, ¿cuál de los dos es el más fresco? Dependería el tiempo en el que se obtuvo cada uno de ellos. Okay. Entonces, para ambos aplicaría el término frescura en términos de el tiempo en que se procesó, por ejemplo, ese producto o se obtuvo, tanto el vegetal que puede estar a temperatura ambiente como el producto pecuario. Ok, hablando específicamente del huevo, nos comentaba en otro programa, que también pueden encontrar en el listado de este canal, sobre la forma como podemos saber si es fresco, que es poniéndolo en un recipiente con agua y sal. Pero sé que también cuando lo abrimos podemos ver ciertas características que nos pueden indicar que el producto se mantuvo bajo las condiciones necesarias. Así Entonces, vamos a abrir ahorita un huevo para que nos pueda decir cuáles son las características que tiene y le voy a hacer otras preguntas también. Muy bien, doctora. Entonces voy a abrir este huevo. Espero hacerlo bien. Y
quisiera que nos cuente un poco. Esto está ideal porque se ve muy bien. Sí, es excelente. Y tiene chalazas aparte. Exactamente. Okay, voy a dejar el cascarón aquí. Y voy a tomar otro plato para abrir un huevo rojo. Que ya habíamos hablado también que no existe una diferencia nutrimental entre uno y otro. Así es. Okay, y voy a dejar el cascarón aquí. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que identificar ahora, doctora? Las albúminas se dividen en dos, en albúmina densa y albúmina líquida. Entonces lo que podemos saber aquí que sobresale, que se ve obviamente más líquida, es la albúmina líquida, de ahí su nombre. La albúmina densa es todo esto, que como la vemos tiene cierta altura. El huevo durante el almacenamiento, Carlos, va cambiando su pH, va subiendo y va tendiendo a la alcalinidad. De hecho, el huevo es el único de los pocos alimentos alcalinos que existen. Entonces, la alcalinización hace que las proteínas se comporten diferente. Lo que sucede es que imaginen ustedes una proteína que tiene forma de resorte, ¿no? Entonces la alcalinidad del pH hace que esta proteína pierda esta forma de resorte y se hace plana. Entonces este cambio en esta conformación de esta proteína hace que la albúmina densa se vuelva líquida. Entonces en un huevo que tiene un periodo de almacenaje largo, a veces ya es difícil diferenciar entre la densa y la líquida, como ahorita lo podemos diferenciar muy claramente. Y como se puede ver, la albúmina densa tiene cierta altura. Esto es debido a que todavía esta alcalinización no se presenta en esta albúmina. Ahora, las personas de la cocina, los chefs, nos dicen que esta es la mejor albúmina que tiene un efecto y una funcionalidad espumante, o sea, da muy buena altura cuando hacemos este batido. Ahora esto, que mucha gente le hace el feo, Carlos, que sí, eso es triste, eso es triste, estos se llaman chalazas, y esta chalaza está hasta larga, y miren, cayó encima de la yema. La gente le hace el feo, no entiendo por qué, de verdad no les hagan el feo, porque si ustedes la observan y la encuentran, es que están consumiendo un huevo sumamente fresco. En este proceso de alcalinización, lo primero que se pierden son las chalazas. Es lo primero que se destruye, son las chalazas. Algo muy importante, este proceso de alcalinización de las albúminas no cambia el valor nutrimental de la clara. Sigue siendo el mismo. Es esta misma cadena de aminoácidos que sigue siendo intacta, pero nada más que cambió su conformación, ¿no? Entonces sigue siendo el mismo valor nutrimental, pero como les decía, estas chalazas es lo primero que perdemos. Y veamos este huevo, por ejemplo, no podemos observar ahí las chalazas. Sí podemos ver cierta altura. Si nos ponemos, hay de hecho, Carlos, aparatos que miden la altura de las albúminas. Y a lo mejor porque como este huevo ya no observamos chalazas, a lo mejor esta albúmina va a ser un poco más, ya perdió altura con respecto a esta albúmina, que la vemos tan bonita. Algo que les mencionaba hace rato, vean cómo internamente no tenemos este mismo color del cascarón. Internamente el cascarón es blanco, ¿no? Como esto. Eso es lo que les comentaba, y ya nos ponemos con lupa y podemos ver y encontrar cómo hay una diferencia en los colores, como primero es blanco de lo interno hacia lo externo, primero hasta la mitad es blanco y ya después de la mitad hacia la parte externa es de color marrón. Entonces son las características que diferencian obviamente nuestros huevos marrones y blancos. Muchas gracias, Carlos. Entonces, esta es la manera. La otra manera, una es como ya decíamos, con el recipiente con agua, y esta es la otra manera
Carlos, para saber si el huevo que estamos consumiendo es fresco. Doctora, tengo un par de preguntas. Sí. ¿Qué pasa con los puntos de sangre? Cuando abro un huevo y tiene un punto de sangre, ¿está mal el huevo? No, ni viene pollito. Okay. Porque la gente cree que ahí viene un pollito o venía un pollito. No. Lo que sucede, Carlos, el ovario de la gallina el ovario está compuesto de un grupo de folículos que son yemas en diferentes tamaños, en diferentes estadios. Cuando se empieza a segregar cada uno de estos folículos las proteínas que provienen del hígado, porque la gallina sintetiza todas las proteínas que consumimos en la yema a partir de su hígado. Entonces empieza a presentarse esta migración de proteínas y va aumentando el tamaño de estos folículos. Pero estos folículos deben tener, como imagínate tú, un molde para poder ser redondos, y eso se lo da una malla de vasos capilares. Estos vasos capilares, son vasos sanguíneos de un calibre muy reducido, ayudan a esta migración de proteínas, de grasa, que es lo que forma una yema. Entonces, este entramado de vasos capilares tiene una línea que se llama línea estigmática. Esa línea estigmática está desprovista de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque cuando un folículo es ovulado, es decir, una yema es ovulada, se abre por esa línea que no tiene vasos sanguíneos para lograr que una yema salga sin una gota de sangre. Ahora, ¿qué sucede cuando se presenta fragilidad capilar en estos vasos sanguíneos? Se puede romper uno de estos vasos capilares y sale una gotita y cae en la yema, obviamente acompaña a la yema en toda su formación. Entonces, cuando rompemos el huevo, encontramos esa gotita de sangre, ese puntito de sangre, pero proviene de este entramado de vasos sanguíneos cuando se presentó la ovulación. Ahora, ¿qué sucede? Los avicultores, cuando tienen reclamo haz de cuenta, en una parvada está sacando un porcentaje alto de huevos con estas gotitas de sangre, lo que se hace es que a la gallina en su alimentación se le adiciona vitamina K, se aumenta su inclusión porque realmente reciben vitamina K en su alimento, pero se aumenta un poco, y entonces para fortalecer sus vasos capilares y que deje de presentarse esta gota de sangre, y entonces con eso se previene. ¿Se recomienda retirarla? ¿Se puede dejar? ¿Me la puedo comer? No, se la pueden comer sin ningún problema. Es proteína. Muy bien. Y hablando también de esos temas, ¿qué pasa con las carnosidades? Porque de pronto pueden llegar también pequeños puntos que son de otra materia. Generalmente este entramado de vasos sanguíneos tiene tejido conjuntivo. Es un tejido que está presente en todo el organismo, tanto nuestro como de los animales. Entonces puede ser que en este momento de la ovulación hubo un desprendimiento de tejido, Carlos, y acompaña a la yema en toda su formación. Imaginen esto, está el ovario y viene aquí como una forma de embudo, es como inicia el oviducto, que es el aparato reproductor de la gallina, y recibe esta yema, la cacha. Entonces, en esta ovulación es cuando se presentan restos de tejidos que se ven como carnosidades o como estas gotas de sangre que se presentan durante el momento de la ovulación. Y una vez que el oviducto recibe esta yema con ya sea una gota de sangre, con una carnosidad, el aparato reproductor va cumpliendo su función. El magno agrega las albúminas, después el istmo forma las membranas y después el útero forma el cascarón. Entonces ya acompañó tanto la gota de sangre como la carnosidad al folículo en toda su formación para dar lugar a un huevo. Igual se puede retirar y no pasa absolutamente nada. Así es. Doctora, hablamos en otro programa, que también lo pueden encontrar en el listado de este canal, de las diferentes tonalidades de yema, y creo que es un buen ejemplo donde podemos ver que esta es un poco más clara que esta, pero voy a voltear esto para que se aprecie bien. Esta yema tiene un punto. Sí, se llama blastodisco. Este punto
parecería un punto, Carlos, pero si ponemos con una lupa, realmente es como un tipo dona, una donita blanca. Eso se trata, cuando encontramos la dona, si vacía, sin nada adentro, se trata de un blastodisco y se trata de un huevo infértil. Algo que la gente muchas veces desconoce es que la gallina no necesita la presencia del macho o que la pise un macho para producir un huevo. Realmente un huevo es producto de una ovulación. Entonces la gallina está ovulando y está produciendo huevos. Cuando la gallina es pisada por un macho, entonces en esta primera parte del oviducto, que se llama infundíbulo, es donde se da la fertilización. Y entonces cuando abrimos un huevo, Carlos, y vemos una donita con un punto en el centro, ese puntito es el embrión. Y ya esa estructura se llama blastodermo y entonces ya de ahí se va a iniciar una vida, que es un pollito. Pero en el huevo comercial que consumimos, pues no se paga estar manteniendo machos, o sea, porque aparte es huevo para consumo humano. Entonces, todo el huevo que consumimos es infértil. Muy bien, doctora. Entonces, solo ya lo mencionó antes, pero para recalcar, nunca nos va a salir un pollito de un huevo como estos. Así es. Muy bien, pues entonces vamos a quitar esto y vamos a traer todos los ingredientes para ahora sí comenzar con nuestra receta. Muy bien, vamos a seguir con la receta. Ahora vamos a hacer la salsa con la que vamos a bañar los huevos rancheros y estoy usando jitomate, cebolla, ajo y un poco de chile picado. Mientras lo hago, doctora, ¿por qué no nos platica? Existen varios mitos en la parte de el huevo y el pollo. ¿Qué pasa con las hormonas? Ok, en las gallinas, al igual que en el pollo de engorda, Carlos, no se utilizan hormonas. Pero aquí el principio es diferente, ¿no? La fundamentación es diferente. Porque en pollo de engorda hablábamos que el ciclo de vida del pollo es muy reducido como para utilizar hormonas. Aquí las gallinas son de una vida más larga. Una gallina la podemos tener en la granja hasta por 2 años. Entonces, ¿por qué no se utilizan hormonas en la gallina? Porque ella cuando llega a la madurez sexual es que se activa todo su sistema hormonal y esto da lugar al inicio de la producción de huevos. O sea, ya un animal que tiene hormonas circulantes, sobre todo estrógenos, o sea, hay varias hormonas que desencadenan esto, pero estrógenos es lo que mantiene la producción constante. Si pudiéramos graficar los estrógenos, una vez que una gallina empieza a poner, los estrógenos van hacia arriba y se mantienen constantes durante la producción. No tiene caso que gastes en hormonas para producir huevo cuando la gallina se encarga de ese trabajo, de producir hormonas que mantengan una producción constante. Ahora también, igual que el pollo de engorda, Carlos, que el ejemplo que me ponías desde 1956, si nosotros revisáramos qué ha sucedido con la gallina, ha sucedido lo mismo. La producción avícola tenía producciones al inicio de 150 huevos, 200 huevos en todo el tiempo de producción de la gallina, en 80, 100 semanas. Actualmente una gallina puede producir en un año hasta 330 huevos, hasta en todo su ciclo productivo de más de un año, o sea, todo lo que llega a producir hasta que la llevamos al rastro pueden ser hasta 500 huevos o un poco más. Entonces, y esto es producto también del mejoramiento genético. Entonces, si juntamos mejoramiento genético más una gallina que produce por sí misma las hormonas que se requieren para una producción constante, no valdría la pena utilizar hormonas. Entonces, la gente también de repente cree que una gallina... también... Qué bueno que hacer la pregunta, Carlos, porque la gente cree que una gallina pone más huevos en un día, o sea, pone más de un huevo en un día. Si nosotros revisamos cuánto tarda en cada una de las partes del oviducto para formarse un huevo, tarda en total 24 a 26 horas. No hay manera, ni con hormonas, ni con nada, que una gallina pueda producir 2 huevos en un día. Fisiológicamente es para lo que está diseñado su aparato reproductor
y entonces ella producía un huevo por día, entonces no tendríamos necesidad, no hay para qué gastar más dinero utilizando productos como las hormonas. Parte de este proceso del huevo, al final la gallina le pone también un recubrimiento. Sí. Que tiene una función que me gustaría que nos explicara. Y esto va ligado con otra pregunta en cuanto al almacenamiento. ¿El huevo se lava o no se debe de lavar? Ok. Y están muy relacionadas ambas, Carlos, porque la gallina, como les decía, en esta secuencia de eventos fisiológicos que suceden dentro de ella, el infundíbulo cacha el folículo, que es la yema. Después le agrega las claras, ¿no? En el magno. Después en el istmo le agrega las membranas. Después en el útero se forma el cascarón. Y después que es el tiempo que más tarda, el útero, el folículo ahí permanece de 18 a 20 horas. Una vez que terminó la formación del cascarón, pasa por la vagina. Por la vagina su permanencia es muy reducida porque apenas son de 5 a 10 minutos. Pero la vagina cumple una función muy importante, Carlos, que es esta capa última que mencionas. Si alguien de casualidad ha visto cómo una gallina pone un huevo, cuando recién lo pone se ve mojado y tarda segundos en secarse. Eso que vemos como mojado es la cutícula. Es una capa de mucopolisacáridos que es el último recubrimiento del cascarón, pero forma verdaderos tapones. A pesar de que nosotros veamos el cascarón como un material compacto, está lleno de poros. Impresionante que hay una investigación científica. Imagínate, alguien se puso a contar los poros de cascarón y está reportado en un artículo científico que puede haber de 8,000 hasta 12,000 poros. O sea, un cascarón es tremendamente poroso. Y cada uno de estos poros es mucho más grande que una bacteria. Entonces, una bacteria podría pasar por un poro sin ningún problema. Entonces, ¿qué hace la gallina para proteger a sus huevos? Ay, eso huele muy bien. Sí. Es aplicar esta cutícula y formar verdaderos tapones en estos poros para evitar que las bacterias entren por ellos. Entonces, la gallina hace, la verdad, un trabajo maravilloso, aparte cuidando su huevo. Es el único en la producción pecuaria que tiene envase, que la gallina no le entrega con envase. Ahora, hablando de este envase, esta cutícula es hidrosoluble, se degrada con el agua. Entonces, por eso, la recomendación es no, por favor, no laven el huevo si lo van a almacenar. El huevo no se lava para almacenarlo. ¿Por qué? Porque destruimos la cutícula y también por el agua podemos hacer un efecto de arrastre de las bacterias que estaban en la superficie del cascarón, ayudarles a entrar a través de los poros. Ahora, si quieren lavar el huevo se lava antes de utilizarse. O sea, lo voy a utilizar en ese momento, lo lavo y en ese momento lo rompo y lo utilizo. Nunca se lava, Carlos, para almacenarse. Esa es la recomendación. Y lo que sí es importante es lavarse las manos. Por supuesto. Siempre, y creo que eso es algo que, bueno, ahora con esta pandemia hemos tenido más en cuenta, pero en el manejo del huevo también se recomienda el lavado de manos después de haber manipulado el huevo. Y tocas un punto muy importante porque es lo que puede suceder, que se llama en el manejo de los alimentos contaminación cruzada. Cuando estoy manipulando un alimento, Carlos, y me llevo las bacterias de ese alimento a otro producto. Entonces, cuando no tengo un cuidado y no me lavo las manos, puedo contaminar yo el huevo. A veces culpamos a la gallina, ay, no, el productor no. A veces nosotros manejamos mal el huevo y lo podemos contaminar. Y hablando un poco de almacenamiento, también ya lo habíamos mencionado, pero sí es importante recalcar que el huevo se tiene que refrigerar. Sí, así es, sin lugar a dudas, porque es la mejor manera de obtener y alargar esta frescura que tiene. Entonces, y también ya lo decíamos, para evitar que pierda agua y por lo tanto pierda peso.
precisamente los poros que contiene el cascarón permiten que salgan, que salga el agua como vapor. Así es, como vapor. Muy bien, Carlos, ya eres muy conocedor. Y de hecho te cuento, en el huevo fértil, el huevo que va a desarrollar embrión, de hecho es muy importante que se destruya la cutícula para que permita el intercambio gaseoso y es decir, el embrión tenga un abastecimiento de aire, digamos así. Vamos a continuar entonces. Voy a agregar agua y consomé de pollo en polvo y regresamos. Pues ya está todo listo. Ahora lo único que nos falta es ensamblar el platillo, que creo que es de los platillos más ricos y más sencillos que hay, que podemos preparar con huevo, doctora. Ay, sí. Entonces vamos a tomar la tortilla con un poco de frijol. La tortilla está frita, la freímos previamente. Y esto es complicado, entonces huevo estrellado sobre. Y al final vamos a bañar con un poco de salsa, que lo que hicimos previamente. Nada más lo voy a poner en círculo para que se alcance a ver. Y para terminar el platillo espolvoreamos un poco de queso y cilantro picado que teníamos por ahí. Doctora, muchas gracias por toda la información y por habernos acompañado en este programa. Un placer para mí, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias también a United Serving Board por su patrocinio en la realización de estos programas. Mi nombre es Carlos García y nos vemos en el siguiente.